love it. Y'all stay warm out there. We're going to keep you on speed dial, Eddie, as we continue with this show. Additionally, we also have employees at our other sites across the nation checking in and rooting for New Glenn. Let's see how they're doing. We have sites across the country. There we go. We've got Huntsville, Alabama, our headquarters in Kent, Washington. What up, guys? We can see you out there. We have our flag bearer from the other night. He is not giving up, that guy. Kent, Washington, again, our headquarters, where we work on all the projects. And then, of course, Huntsville, Alabama, where we build our BE4s and our BE3Us, as well as the Blue Ring system. They are ready to go. This is a big night for all of our employees across the country. Kudos to you guys. Let's do this, Blue Origin. All right, we are here at T-minus 13 minutes to go until launch. Why don't we check out the star of the show, New Glenn at the pad here as this rocket gets ready for its first launch ever. Hola, hola a todos y a todas. Bueno, increíble, estamos aquí de nuevo. Hola a todos y a todas. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la exploración espacial con uno de los cohetes más prometedores de la actualidad, el New Glenn de Blue Origin. Ahorita estamos a T-11 minutos con 40 segundos. Y no solo eso, también hablaremos de su compañero de viaje, el Blue Ring Pathfinder. Pero, ¿por qué son tan importantes estos proyectos? Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos, está revolucionando la industria espacial con estas ambiciosas misiones, compitiendo directamente con gigantes como lo es SpaceX. Ahora, características claves de lo que es el New Glenn. Bueno, ya se sabe que es un gigante espacial, es un cohete de gran tamaño y potencia. Si no me equivoco, eran 98 metros de altura, capaz de llevar cargas pesadas al espacio. Es reutilizable, al igual que los cohetes de SpaceX. El New Glenn está diseñado para ser reutilizable la primera parte, lo que reduce significativamente los costos de lo que es el lanzamiento. Ok, hay un hold. Bueno, les sigo contando. Misiones versátiles, desde poner satélites en órbita, como la constelación de Blue Origin llamada Kuiper, hasta satélites en órbita, y bueno, misiones tripuladas a la Luna y más allá. El New Glenn tiene un amplio rango de aplicaciones. Ahora bien, el Blue Ring Pathfinder, un paso hacia la colonización. ¿Qué es? Bueno, es un prototipo de anillo orbital gigante, una idea visionaria de Bezos para construir infraestructuras espaciales masivas. ¿Cuál es el objetivo que tiene? Bueno, el Pathfinder tiene como objetivo demostrar la viabilidad de construir estructuras en el espacio que sirvan como bases para futuras colonias espaciales. Y bueno, eso es un poquito de información, pero quiero ampliar un poco también con lo que es el Pathfinder. Vamos a buscar un trocito aquí en la página de Blue Origin. La carga útil del Blue Origin para esta primera misión del New Glenn es el Blue Ring Pathfinder.
Dice que fue desarrollado por la unidad de negocios In Space Systems de Blue Origin y pondrá a prueba los sistemas terrestres y de vuelos básicos y las capacidades operativas del Blue Ring. Dice que como parte del proyecto de prototipos de logística orbital de la Unidad de Innovación de Defensa, la financiación de la DIU está ayudando a hacer posible las futuras misiones del Departamento de Defensa. El demostrador incluye un conjunto de comunicaciones, sistemas de energía y una computadora de vuelo fijada a un anillo adaptador de carga útil secundaria. El explorador validará las capacidades de comunicación de Blue Ring desde la órbita hasta la Tierra. La misión también probará su hardware de telemetría, seguimiento, comando en el espacio y el seguimiento de radiométrico terrestre, que se utilizará en el futuro vehículo espacial de producción de Blue Ring. El explorador permanecerá a bordo de la segunda etapa del New Glenn durante la duración de una misión prevista de 6 horas. En palabras de Paul Everts, presidente senior de sistemas espaciales de Blue Origin, dice que estamos entusiasmados por demostrar las operaciones espaciales avanzadas de Blue Ring en la misión inaugural de New Glenn. El Blue Ring desempeña un papel fundamental en la construcción de un cambio hacia el espacio y esta misión es un primer paso importante para Blue Ring y permite operaciones dinámicas y receptivas que beneficiarán enormemente a la nación. La plataforma de movilidad espacial multimisión puede transportar y alojar 3.000 kilogramos de carga útil en 13 puertos a destinos en el espacio geoestacionario, cislunar e interplanetario. Los puertos de Blue Ring pueden alojar satélites de clase SPA y hasta 2.5 toneladas métricas de carga útil en su cubierta. Entonces, bueno, esta es la información básica que tenemos de lo que es el Blue. Oh, wow, ya acaban de retrasar el vuelo. Bueno, bien se sabe que hace unos minutos inició la ventana que hay para que el New Glenn pueda despegar. Entonces, como es durante 3 horas, ya tienen como toda esta posibilidad de aplazar el vuelo, ¿verdad? Entonces, yo creo que de momento es algo normal. Pero podemos seguir hablando de lo que es la nave espacial y de no aguantar la noche porque esperemos poder ver este cohete volar. Para repasar un poco, voy a compartir esta otra pestaña desde la página oficial de vamos a compartir un poco de lo que es el vuelo de hoy. El nuevo Glenn despega del complejo del lanzamiento 36. Tras la separación de la etapa, desciende de forma autónoma hasta una plataforma de aterrizaje situada a varios cientos de kilómetros en el Atlántico. Los dos B-3U se descienden impulsando la segunda etapa hacia el espacio. El carenado se separa y la carga útil Blue Ring Pathfinder, que permanecerá fijada en la segunda etapa durante toda la misión, se colocará en órbita terrestre media. Bueno, la primera parte volviendo, el primer booster vuelve, ¿verdad? Y desciende en Jacqueline, que es la plataforma que está en el mar, llamada así en honor a la madre de Jeff Bezos.
Esta es la visibilidad que tendría el cohete, el Glenn, cada vez que avanza. Esta es el área que cubriría, digamos, en cada estado. Quiere decir que ya en el 8 a los 240 segundos eh, ya cubriría una gran parte de estados en Estados Unidos donde podría ser ya visible. Bueno, volvemos aquí al directo. Eh, donde todavía estamos esperando. Me llamó la atención que el directo lo hicieran bueno, en el perfil de, de Blue Origin. Eh, en el Twitter, bueno, en el ex de, de Blue Origin. Yo pensé que lo iban a hacer directamente desde la, desde la página de ellos. Vamos a ver. Bueno, creo que de momento todo bien. Bueno, esperemos al directo acá para ver qué tal. De menos 30 minutos. Qué duro, ¿eh? Bueno, aquí en Costa Rica son las 12:30 de la noche. Entonces, sí, estos vuelos, que a lo que tengo entendido son pedidos a nombre de Blue Origin, que sea a esta hora y con esa capacidad de, de oportunidad de lanzamiento. Bueno, esperemos que poder ver el vuelo. Tengo entendido que tienen ya varios años de estar construyendo el New Glenn. No es como SpaceX, ¿verdad? Que lo que hacen es hacerlo con prueba y error, sino que ellos utilizan otra metodología, que es hacerlo por medio de simulaciones. Entonces, de ahí, esto ya lo han practicado anteriormente de manera virtual. Eh, entonces, se supone que tiene que salirles todo bien, ¿verdad? Entonces, vamos a ver quién nos tiene para hoy. Actualmente este fuego que sale aquí es como la quema de metano. Increíble, 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 increíble. Tiene muy buenas imágenes ahorita Blue Origin. Hay dos torres quemando metano. Menos T, menos 28 minutos. Aquel día yo me quedé hasta como por 2 horas esperando que se enviara. De hecho, que hubo unos momentos que mejor me fui a acostar. Todo para hacer el directo. Y es que como mencionaba aquel día, voy a comenzar a hacer directos de cohetes, simplemente porque soy un aficionado más. El tema no es mi área ni mi especialidad, pero sí me gusta mucho. Espero invitar personas a futuro para que puedan hablar de otros proyectos y que también tienen mucho más conocimiento en el tema.
Sí, más bien yo creo que lo que estaban quemando era hidrógeno. Pero sí, esperemos que vamos a hacer transmisiones y estar transmitiendo, a la redundancia, desde YouTube. Y con muchas otras personas que podamos hacer más interesante el en vivo. Y esperando que no sean tan de noche. O sea, me gustaría transmitir varias, digamos, bueno, yo creo que mañana es el de Starship. Espero que no lo retrasen, pero sería ya en la tarde, ya en el día. Entonces, esperamos que podamos tener muy buenas imágenes también, como nos tiene acostumbrados SpaceX. Pero el momento, el Blue Origin, el New Glenn, tiene un calendario bastante interesante. O sea, tienen que es el primer vuelo del New Glenn hoy, ¿verdad? Pero también tienen para marzo programado el Blue Moon Pathfinder. Yo creo que es como otro equipo que tiene otro equipo lunar que tiene Blue Origin, bastante interesante. Después en junio tienen programada otra misión que se llama Escape, para la órbita de Marte, igual desde Cabo Cañaveral, fuerzas de la estación espacial de la fuerza de Cabo Cañaveral. Sí, así que está muy interesante también. Después para el proyecto Kuiper, el New Glenn, bueno, igual para este año está. Tienen otro que se llama el Bluebeard Block 2, también está para este año. Entonces, bueno, yo me imagino que ahí conforme van eh, haciéndole mejoras al New Glenn, se van a ir dando muchas más misiones, entonces eh, probablemente es que se vayan a tener que programar muchas más misiones. Ahora, yo tengo la teoría, ¿verdad? Que no lo he escuchado o lo he visto en algún medio oficial, es que vayamos teniendo muchos más cohetes con capacidades de llevar toneladas al espacio, o sea, mucho peso, la actividad comercial en el espacio va a ser mucho mayor. Por ejemplo, yo creo que ahorita la cantidad de astronautas que hay en el espacio supera la cantidad, pues el récord de personas que hay en el espacio al mismo tiempo. No me acuerdo si eran como 17, pero si estoy equivocado ahí nada más, me corrijo. Entonces cada vez va a haber, va a haber muchas más personas en el espacio. Entonces, eh, esperemos que vaya todo bien, ¿verdad? Porque esto hace que la infraestructura en el espacio sea mucho mayor. Entonces va a haber mayor posibilidad de tener zonas francas, de trabajar hasta en el espacio. O sea, hay muchas oportunidades, hay mucha visión para todo lo que puede suceder. Entonces, y el mayor de los éxitos, ¿verdad? Por ahí estaba viendo que una estación privada de esta gente de BAST es el otro año. Y es la primera etapa, pero esta estación espacial se va a ir ampliando, y va a estar súper interesante. De hecho, que podemos verla. Voy a buscarla por acá.
estamos a menos 22 minutos. Vamos a ver cómo podemos buscar BAST. Me llama súper la atención porque esta gente. Bueno, okay. Ven, esta estación espacial es la primera etapa va a ser el próximo año. Y creo, si no me equivoco, ellos tienen como una alianza estratégica, o no sé si es que son socios de SpaceX, que ellos son los que se estarían encargando de llevar personas al, a la estación. Entonces, esta para mí, bueno, esta es la primera estación espacial que va a estar privada, que se va a colocar en órbita, porque no tengo noticias así como, o no he visto al menos, que otra se vaya a enviar antes, ¿verdad? Entonces está bastante interesante. Y es que no solo esto, digamos, esto tiene la capacidad para ir conectándose con otras. Ven, entonces una sola de estas va a, a albergar bastantes personas y va a ser súper funcional. Entonces está muy interesante. Van a haber muchos más trabajos, muchas más investigaciones, muchas más agencias espaciales pagando por estos servicios. Entonces, eh, todo lo que se viene, saben, sí es socio de, de, de BAST, SpaceX, para el lanzamiento de todas estas personas que van a estar por ahí y también para llevar a BAST al espacio. Entonces, si vienen cosas muy interesantes para el espacio durante estos años, así que por acá vamos a estar transmitiendo también en parte muchas de estas oportunidades. Estamos a menos 19 minutos, ya casi. Mientras no lo vuelvan a retrasar, ya no quiero. Sí, tienen cositas muy interesantes, tienen cositas, como dicen por ahí. Vamos a ver por otro lado. Por otro lado, hay que ver el tema de América Latina. En América Latina se están gestionando varios proyectos bastante interesantes y también quiero darle visibilidad a todo eso. Ahorita hay pocas personas que nos acompañan, pero espero que se vayan incrementando a medida del tiempo. Y así podamos conversar mucho más. Se vuelvan mucho más interesantes las conversaciones. Vaya. Bueno, está bonita la transmisión de Blue Ring. La vez pasada, bueno, para la transmisión anterior, contó el tema de que a cada rato se estaba desplazando la hora de lanzamiento. Bueno, ya las presentadoras no hallaban que decir. Entonces esta vez duraron bastante en poner
la transmisión. The water is going to come streaming out of the water tower, which is one of the tallest water towers, the largest water towers ever built. It's going to suppress the vibration and the acoustics, and it's going to come flying out of that flame trench. And you and I were standing in it. And so when this just the scale of everything, the rocket and all the infrastructure around it. When you get up close and personal, you realize the scale of what we're dealing with. You truly do feel like you're just an ant when you stand next to it, right? You know, but going back to it, one of the De things that I menos think is a key 16 difference minutos. between New Glenn and other rockets that might have ¿Qué been dura la around that espera? we've had in the ¿Qué dura past la espera? is really that reusability. Estos envíos While es mejor the New hacerlos con Glenn otra is persona. truly remarkable, Ya this viste, rocket is built for tener big algún things tema with an de incredible lift conversación. capability. It does Pero it qué in a way interesante. that's sustainable and Así reusable, and I después think that's vemos really innovative and la professional. reacción cuando Glad you despegue brought that up because it's such a el critical cohete. component. Son casi la The 1 moon de la is madrugada. the future of Wow, space. increíble. You Increíble can't que uno say enough se about desvele por how estas cosas, pero started this mission long vamos time a ago. ver, It was all about reducing cuando carbon fue todo lo de los and Apolos y todas estas really misiones at the end of the lunares day, en el siglo there's pasado, yo no other calculo que way to do it muchísima other gente than creció coming up with vehicles that are con reusable. esa ilusión And that is de why ser we started with New astronauta. Shepard, which is a reusable vehicle, Eh, used a lot of the same y concepts, efectivamente es algo que está and pasando ahora. translated O that sea, over into New Glenn. mucha Back gente to se Scott está for a second. viendo Yeah, I mean, inspirada we all know and love the por Saturn V, and todo este rocket tema. fans know Ah, that miren, están haciendo just la like Saturn comparación con V el is another big Saturno rocket, 5. rockets fly in stages, and the job of the first stage is to De complete casi all the que son del booster mismo and tamaño, to diría yo. lift the vehicle from Earth up into space. Nada más The como stages will then separate, and por the la second punta, stage por that decirlo powers así, our payloads into orbit. el Saturno 5 se podría decir que es Some of como our viewers who maybe un aren't poquito as más grande. huge rocket Pero tengo nerds, entendido que el the Blue Saturn Origin, V bueno, was el New Glenn also a está rocket entre launch los and has 4 gone to más New Glenn. grandes. So Existe you el get a más grande sense of ahorita, igualmente the es el scale of Starship, that ¿verdad? Pero vehicle. And well, el, you might think it's el, a el, little bit smaller than that, el and oh New my Glenn no God, deja de it's something ser like maybe about grande. 10%. But Imagínense que cabe un new we are chip going to also ahí be taking en la cofia. people and vehicles to the moon and beyond Eh, on this vehicle. Ahora bien, As we say, this is going to be our workhorse vehicle el Super Heavy, yo creo que lo estaban years to come, adaptando which is para hacer la why competencia we are directa so del New Glenn. excited about this launch. It really is a historic launch in the sense that many times Entonces, this is eh, day one. We are opening a new chapter for not hay only que humanity, ver, but bueno, space, siendo agencia but espacial o all of our alguna customers around the world will empresa be able to privada, use diría this que, vehicle bueno, primero cuál me orbiting genera más confianza and y who knows también what that's going el to tema open de doors que to. So cuál me that's genera our un menor baby. That's costo, our ¿verdad? new Glenn Por in a enviar cosas nutshell. For those of you that are less familiar with this rocket, este, obviously we're enviar super cosas al proud espacio. of this vehicle, and we cannot wait to send Bueno, eso que people out están into quemando space. ahí es It will hidrógeno be y right. metales. 13 minutes and 50 seconds to go until launch. Let's turn it back to the rocket and listen in as it gets ready to go to space. Bueno, estos combustibles, como son criogénicos, deben estar a una temperatura tan baja, ¿verdad? Que se ve toda esta escarcha aquí en medio de todo el cohete. Me da gracia ver las aletas, estas que son, bueno, las pusieron de forma vertical, para poder guiar el cohete, ¿verdad? Muy distintas a como las tiene la gente de SpaceX, ¿verdad? En sus cohetes. Y bueno, estamos oficialmente a T menos 12 minutos con 50 segundos, digamos. Espero que no lo retrasen. Si lo retrasan a 30, entonces me desaparezco. Me desaparezco y vuelvo a aparecer cuando esté a menos 10 minutos ahí nada más. Quienes estén viendo el video después, la transmisión en vivo después, lo adelantan. Ya después ahí comienzo a hablar de nuevo. Por el momento, vamos a ver todo el lanzamiento. Y me hubiera encantado un poquito de café. Si
Si veo que lo vuelven a trazar, me desaparezco y me voy a hacer café. A ver si logramos aguantar la madrugada. Oye, un montón de gente está transmitiendo en vivo también. A esta hora hay bastantes fans y aficionados de todo este tema espacial. Qué bien. Sí, ya casi, ya casi. Ay, por favor. Vamos a ver. Bueno, ahorita está transmitiendo desde X, la gente de Blue Origin, y tienen 293,000 visualizaciones. No sé a cuántas visualizaciones habrán llegado las transmisiones de Starship. Yo creo que sí se da, sí se da, sí se da. Por favor. Por favor, por favor. No retrasen nada. Para no desvelarme mucho hoy. Sí, 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 sí. Vamos, vamos, por favor. Por favor, por favor, por favor. Now, at this point, we're going to throw it over to launch control. We're going to go around the room and see if we are ready to go to space. Keep in mind that upstairs we have our launch control and our mission control room. In the mission control room, we have the team that is managing our Blue Ring Pathfinder payload this evening. As we mentioned on the last webcast, I'm particularly proud of our Blue Ring team. This is a team that I lead here at Blue Origin. They have been working very hard on De this menos and they are 8 ready that as minutos soon as the second stage 55. first stage, the fairing is Pareciera que sí, deployed pareciera que sí. and it is Vamos, headed vamos, out vamos, to vamos. LEO, to Middle Earth orbit, 300,000 where it's going to remain up there visualizaciones ya orbiting the en Earth ese momento. for about En el 6 tema de hours or X, so, collecting various data, más checking gente, all of the various más systems gente that se are there, metió the ahorita que ya se dio telecom cuenta que systems there. se You iba. see Mira, están señalando por people dentro. coming in here. Stand by. Wow. Go pending L-10X in work. Roger, report when those are complete. Recovery. Go. PLI. Go. LSO. Go. OSM. Go. RC. Go. Wow. Go, 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 go. Go. AC. Go. And BMD. Go. LD is go as well. All stations LD on count 1 with the terminal count, briefing all personnel remain in current positions until launch. Yes. Maintain operational silence in the control room. All controllers move to count 1 for launch. If a constraint is observed between now and launch, commit. Announce hold, hold, hold on count 1. Briefly state reason. OSM LD set hold fire switch to launch position. Launch. And LD is in launch. Guido, verify, abort, request, flag, false. Abort request is false. Roger. Lanzamiento. Lanzamiento.
poner una musiquita ahí para relajar, relajarme. Rigorously for it. But no amount of ground testing or mission simulation is a replacement for flying this rocket. Our key objective today is to reach orbit safely. Anything beyond that is a bonus. And believe me, we are nothing if not persistent. Now we're getting very, very close here. T minus 6 minutes and 30 seconds to go until launch. Our terminal count is beginning in just a few minutes. You just heard it right there. We are go for launch this evening. One important aspect of our rocket that we haven't really touched on today. Our new Glenn rocket is called New Glenn. It is named after an American hero, John Glenn, the first American to orbit Earth, circling it 3 times in 1966. This gentleman led an incredible life. He died in 2016 at the age of 95. But shortly before he died, our founder Jeff Bezos was able to connect with the senator and tell him that we hope that he'd be willing to lend his name to Blue's first orbital rocket. And we have here a copy of the letter that he sent back. You can see it is really meaningful to us. Just a moment, let me read you a couple of words. When I first orbited the Earth in 1962, you were still 2 years from being born. And when I returned to space in 1998, the origin was still 2 years in. But you were already driven by a vision of space travel accessible not only to highly trained pilots, engineers, and scientists, but to all of us. 5 I'm deeply minutos. touched that you've named the second generation of those rockets 5 minutos. Original Glenn. 4. Ya casi. Day coming when people Guau. the same way millions of us now board jetlines. Guau. Por Dios. Qué bueno. Esto lo puedo acercar aquí para ver. Uf, uf, se viene, se viene, se viene. 3 minutos, 50 segundos. Y contando, y contando, y contando. Pues que me pelé. The station pin disengaged. Por primera vez. Sí, sí, sí. T minus 3 minutes 30 seconds. Upending system armed. Magic charge initiated. Our team is now securing all the commodities to our first stage and our second stage. They're also going to be draining and purging all the umbilicals that are supplied to New Glenn. T minus 3 minutes. Viene, 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 viene. Estoy nervioso. GS2 hydraulic Estoy secured. nervioso. Oh, Magic charging complete. T minus 2:30. GS1 pre-press start. a lo mejor agarré algo porque me puse nervioso.
We are now pressurizing the tanks to their flight pressures. Of course, this is crucial GS2 for the chilled, performance pre-press of our engines. Getting ready for launch. No aborten nada, por favor. T-minus 2 minutes. Por favor. We're now going to be switching off the ground power supply and transitioning New Glenn to its internal vehicle batteries. When this happens, the vehicle is now powering itself. Let's do this, New Glenn. Vamos. Oh, no puede ser. T-minus 130. Power internal. There it is. New Glenn is alive. Ok. Primera vez que Blue Origin hace su duelo con el New Glenn después de tantos años. Increíble. Unos años de cumplir. 320,000 visualizaciones. Se viene. Range green. 2 minutos. AFSS flight enabled. Se viene. Se viene. Se viene. Se vienen 324,000 visualizaciones. APUs running. T-minus 30 seconds. GS1 at flight level. GS2 at flight level. De llamas. Big water start. Agua. That's a big water command. There's the water deluge. Here we go, New Glenn. It's time to do this. Let's light this candle. Autopilot enabled. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1. Lift off. All 7 engines at full thrust. Chamber pressures are good. Vehicles cleared the tower. Now passing 18 seconds into flight. Engine chamber pressures look good. 27 seconds in. Vehicles now begun the pitch roll maneuver to point down range. Body rate responses are nominal. Chamber pressures continue to look good. Now 40 seconds into flight. Oh my God! End of roll. Strakes now level. Chamber pressures continue to look good. 50 seconds in. Data quality looks good coming down from the vehicle. Chamber pressures continue to look nominal. 1 minute into flight. And lift off. All 7 engines continue to look good on the first stage. Data quality is good coming down from the vehicle. Body rate responses are nominal. 1 minute, 15 seconds into flight. As we build a road to space for the benefit of Earth. Profile looks good. Engines continue to perform well. Now passing 1 minute, 30 seconds into flight. Passing Mach 1. New Glenn is now supersonic. Engines continue to perform well. Now passing through max Q, maximum dynamic pressure. Body rate responses are nominal throughout the cruise phase. Data quality continues to look good. Chamber pressure is looking good. All 7 pass through max Q, maximum dynamic pressure. The toughest part of the flight on that vehicle, we have punched through it, and New Glenn continues Chamber pressure its continue to look ascent good to on all space. 7 V4 engines. Acceleration profile is good. Body rates look good. 1 minute to MECO. D3U LH2 chill and started. D4s continue to perform well throughout the boost phase. Now passing 2 minutes, 30 seconds into flight. Trajectory is nominal. 2 minutes, 40 seconds. Approximately 30 seconds remaining in boost phase. And here we are coming up Chamber on pressures on all MECO, 7 main engine cutoff. Let's stand by for that.
You look good. Stage 2, RCS priming. Now passing 3 minutes. And we have Miko. Tiene que apagar y debería haber separación ahí. Oh, wow, y ahora. No. Ahora la segunda etapa. La segunda etapa sí se inició. Sí. And we have ignition on both VE3Us. Chamber pressure is good. Now passing 3 minutes, 40 seconds into flight. Wow. Body rates look good. Wow. Data quality coming down from both stages. Looks good. GS2 performing a pitch-up maneuver. Body rate response phenomenal. VE3U chamber pressure continues to look good. We have good payload fairing jettison. Separation confirmed of the two stages. Tank pressures are within their limits. Oh, wow. Stage 2 is now continuing its launch and flight. Up to MEO. Passing 4 minutes, 20 seconds into flight. Our booster is going to try to make a landing. Less than 3 minutes now remaining. You see the landing target out there in the ocean. We are going to land on the Jacqueline, the landing ship that is awaiting this beautiful booster to make a landing. GS2 bottles look good. Trajectory looks good on both stages. 4 minutes, 50 seconds into flight. Now passing 5 minutes, 10 seconds into flight. Thrust on both VE3Us continues to look good. 5 minutes, 20 seconds in. Less than 2 minutes now remaining to GS1 engine ignition. Thank you again, everybody, for joining us for New Glenn's first launch to space. So far, 5 minutes and 30 seconds into launch. Everything continues to be nominal. A clean separation of stage 1 from stage 2. Stage 1, our booster. We are looking to land it on our landing ship, Jacqueline. There you see its targeted landing spot where the feather is there. And stage 2, carrying the Pathfinder for Blue Ring, will continue its mission up towards MEO orbit, where we will be collecting data for 6 hours. But let's continue to watch here as the two vehicles continue on their way. Good, both VE3Us. Pero están esperando que aterrice la primera parte. Pero es que todos están ahí súper atentos. Confirm GS1 engine chill active. Less than 1 minute now remaining to exo atmospheric engine ignition. 6 minutes, 30 seconds into flight. So coming up here, we're going to see the middle of the 3 7BE4 engines on the booster light up. Good. Chamber pressures on both VE3Us. This is going to slow the vehicle down, and then as the vehicle gets closer to the landing ship, the Jacqueline, the 2 outer of the 3 middle engines will shut off, and just 1 in the center will remain to help slow as well as guide the vehicle back to the landing ship. As you've also seen on the booster vehicle, we have the steering fins at the top of the booster, as well as the strakes, which act essentially as wings. This vehicle is flying back to the Jacqueline, providing lift to come in for a nice, soft, and vertical landing onto the landing ship, the Jacqueline. Good chamber pressures on both VE3Us. All 3 engines relight confirmed. Body rates look good on GS2. Continuing through its planned burn. Now 7 minutes, 45 seconds in.
¿Y ahora? Ay, me quedó pegado. ¿Y ahora qué? Mentira, ya son. Seeing good MR response on the V3U engines. Seeing good throttle profile. Chamber pressures continue to look good throughout the burn. 8 minutes, 20 seconds into flight. Quiero ver y ver la barcaza. 248,000 GS2 tank pressures staying within their acceptable limits. Body rate responses look good. Chamber pressures look good throughout the burn. 8 minutes, 40 seconds in. 350,000. Ya ahí se paró la telemetría de la primera etapa. Now passing 9 minutes into flight. Ay, ¿qué pasó? Continue to see data from both stages. Ok, hay mucho silencio. Ok, está raro, sí. Está raro. GS2 data quality continues to look good throughout the burn. Chamber pressures, both engines staying very close to each La other. etapa está bien. GS2 trajectory is nominal. Ah, ok, pues. Vázquez ya perdió la primera etapa. Less than 3 minutes now remaining in the GS2 burn. Thank you again, everybody, for joining us. Pasa. Wow, what a moment so far. We obviously have some frozen data here on our stage one, on our booster. We're still waiting to understand what the situation is with the booster. Meanwhile, our second stage, GS2, continues 10 minutes, 20 seconds into its flight. ascent, Pareciera as well etapa, no. as its climb towards MEO, which is where it is headed this evening. We are still waiting. Continue to see good throttle response Again, on both our V3U first engines. our primary objective, getting to rates, orbit continue to safely. look stable Let's stand throughout by the burn. here. Tank pressure staying within acceptable limits. Sí, Bottle pressures la look primera good. etapa no, Data quality continues to look good throughout the digo, GS2 como en burn. fin, así pasa con Starship. Cuando algo dura un poquito más de lo previsto es porque, o sea, no ha estado bien. 359,000 visualizaciones. 11 minutes, 10 seconds into flight. 10,000 visualizaciones. Wow. GS2 is now 1,700 kilometers downrange, Directo. traveling at 6.7 kilometers per second. Data looks good coming down from Tidris. Yo pienso que, bueno, si la primera etapa no llegó, bueno, si la primera etapa estaba pre cerca y tenía un bien calculado. Both V3Us continue to look good, tracking nicely in chamber pressure. Body rate responses are stable. 12 minutes, 10 seconds into flight. Es que no creo que no hayan pensado en recoger esos datos. 368,000 visualizaciones. Wow. Vamos a ver si... We have IAP vanish. GS2 is now orbital. ¿Ya lo empezó? Sí.
pasó? 12 minutes, 53 seconds in flight. And we have engine cut off. Body rates look good following engine cutoff. Thank you again, everybody, for joining us. Seco, we cut off the engines on the second stage. What does that mean? That means that we hit our key, critical, #1 objective. We got to orbit safely. Congratulations, Blue Origin. Y'all have gone orbital. What a day. We see our teams down in Huntsville, our teams in Kent. I know the team out at Clark Park down here in Florida, they are all losing their minds. Congratulations, everybody. What a day. We are in space. We've got our Blue Ring Pathfinder ready to warm up, ready to start drawing in all of that great information. What a day. We're going to go to Clark Park here. We have Eddie Seifert. 14 minutes, 10 seconds. Hey, Ariane, we are so happy to be here at Rocket Park, our orbital launch site. This team is so proud that we got to orbit. What an incredible rumble from the B4 engine. Bueno, ahora que lo pienso, o sea, esto es un excelente avance de Blue Origin. O sea, ya, aunque la primera etapa no haya llegado bien, sí, o sea, sí puede hacer misiones más allá de lo que tengan planeado, ¿verdad? Muy bien por Blue Origin, la verdad. Este tipo de empresas cuesta. Make sure that we get you the right information. But nonetheless, the main objective that we were going for this evening is that we hit orbit. And now I do have confirmation that we did in fact lose the booster. You can see from the map there how close physically the booster got to making its landing. Of course, we'll have all of the information on what exactly happened with the booster in the last moments. As you did hear, we did have the booster relight the 3 middle engines, which is what we were looking for. So things we know were good up until that point. But we just need to go through the data. And of course, after the show, on all of our social media channels, we are going to have more information on those details. But key here, we hit our main objective. We got to orbit safely. Let's go up to mission control and launch control. Maggie, what's going on upstairs right now? I bet our team is pretty excited. The fives, Ariane, they were high. The bumps were fisted. It was, oh my gosh. It was electric. I've got these people. Bueno, me parece que Blue Origin llegó a 395,000 visualizaciones. Casi las 396,000. Me parece que bastantes personas estaban pendientes de este vuelo. Bueno, yo creo que increíblemente, bueno, Blue Origin acaba de hacer historia también, otra compañía privada, van a poner su cohete más grande en órbita. Ya es un increíble logro. No, 401,000 visualizaciones en este momento. Wow. Pues yo creo que aquí lo que va a durar es bastante. Entonces, yo creo que voy a finalizar el en vivo por acá. Y habrá que ver mañana para ver qué tal. ¿Qué están celebrando aquí? Have Dave Limp, our CEO, Mark Featherstone,
who has been on this program since day one. I see the deputy of our new Glenn program. Esto es cuando el cohete está despegando. Ahí está el amigo Jeff Bezos. And New Glenn, stage 2, continues its mission up to Mio. What a fantastic day. This team, Blue Origin, across... Bueno, yo creo que ya casi voy a dormir yo también. Entonces agradezco montones a quienes estuvieron por aquí y a quienes vayan a ver el video, por favor, suscríbanse. Por ahí voy a estar haciendo en vivos, muchos en vivos. Bueno, les deseo lo mejor para estos inicios 2025. Entonces los dejo con algunas imágenes por acá y termino el envío. Saludillos, pura vida. Still, I'm speechless. It felt like an earthquake here at the studio. It was, yeah, I'm very emotional, very happy, and very proud. Congratulations. High five, girl. Thank you. All right, let's take a moment to reflect on the key moments of today's mission. We met many of our objectives today. We exceeded them. So some of those milestones, we had a clean liftoff. Man, oh man, I will never forget the view of those 7 BE-4 engines in the blue coming out of those nozzles. We had stage separation, a clean stage separation, a clean fairing separation. And then you know what? We reached orbit. Now, we are still going to take some time to deliver our to deliver our payload to orbit. As a reminder, the blue ring Pathfinder is going to stay attached to that second stage as it orbits the Earth, collecting all its data, testing all of that very important telecom and avionics technology that is going to roll right into our blue ring program, to the blue ring vehicle itself. Now, we didn't have booster landing, but man, we got close. And as we have said in the previous webcast, it is about collecting data. Data is the currency of success. And if, with that being the case, we collected so much data. And man, oh man, we're going to take that information, we're going to roll it back into the next New Glenn, which is literally over my shoulder, waiting to have all of that incorporated. I mean, all of this, the engineering that has gone into it, the testing. And all the lessons learned too. You know, these are really complicated, intricate engineering systems that we have designed, and it's really hard to do. And every time we get that data and we can infuse into the next iteration of it, of course, we have a GS1-2 right behind us. So there's another booster coming, and we're just so proud. We cannot wait to bring you that next launch. I'm raring to go. Denise, it has been a joy to have you here. Thank you for all of your insights, for your joy, your passion. You exude Team Blue and New Glenn, Team New Glenn. Let me just ask you, what are you going to remember the most from this evening? I think seeing that image of the 7 BE-4s after it cleared the pad. I mean, again, we know from analysis and data what it's supposed to look like, what it might sound like, and we've envisioned it for years. And then to see it on the screen, it was honestly the most beautiful thing I've ever seen. Yeah, it has. It, again, as you said, we've all had these visions in our mind. We've had animations, like what we think it's going to look like. Yeah. But there is nothing like seeing that real booster, the real. Did you see that flame come out from the base of that vehicle as it took off? It is just insane.
thank you so much for being a part of today's webcast. It really has been an honor to be with you, to take part in our first New Glenn webcast. And to our viewers, thank you for joining us. To our customers, to the Defense Innovation Unit that is supporting our Blue Ring Pathfinder. Thank you very much to you. You have been supporters of the Pathfinder, but especially of Blue Ring. You are believers. Now, you know what? I know Team Blue has a lot to celebrate. I don't know if there's going to be too much work going on tomorrow as we celebrate all of this. Everybody, Mission 1 is in the books. I cannot wait, and I look forward to seeing you all back here again soon as we get New Glenn 2 ready to launch. Thank you, everybody, for joining us. Yeah. I think we've got one last way that we can get our viewers engaged. Yes. So I do want to speak a little bit more about Team Blue. You know, we talked about the hard work and all the cool